Muy buenos días. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Nirvisesa Sunyavadi Pasatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Tri Abdvaita Gadadhara Trivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar con lecturas y reflexiones sobre textos de la Bhagavad Gita, la cual estamos finalizando, ya que estamos en el capítulo 18 y andamos por los versos 60 aproximadamente. En estos últimos días, ayer, antes de ayer, hemos estado reincidiendo sobre versos ya leídos, sobre los últimos versos leídos, porque son fundamentales, donde el Señor Supremo se muestra a Él como la morada suprema, muestra al servicio devocional como el único modo de llegar hacia esa morada y muestra dos caminos. Nos muestra el camino de actuar siguiendo las indicaciones de Dios, confiando en Él, confiando en las indicaciones que dan sus devotos puros que le conocen completamente, o el camino que hemos estado siguiendo durante las últimas incontables vidas, que es el camino de seguir las indicaciones de nuestros propios sentidos. O sea, realmente la entidad viviente de alguna forma siempre está siguiendo algo, pero ese algo puede pertenecer al reino trascendental de Dios o puede pertenecer simplemente a una elaboración del propio reino de la ilusión. ¿Cuántas veces en nuestra vida, si somos sinceros y si somos sinceras y observamos nuestro presente, nuestro pasado e incluso nuestras proyecciones y planes para un supuesto futuro, cuántas veces no nos hemos guiado y no nos estamos guiando por ciertas indicaciones y conclusiones que después nos damos cuenta que no son más que simples locuras incoherentes, ilusorias de la mente, pero que en ese momento nos parecen lógicas, nos parecen sólidas y nos parecen incluso inteligentes, ¿verdad? Entonces, de una forma u otra, la entidad viviente siempre está siguiendo indicaciones, pero a veces las indicaciones proceden, la naturaleza primera de esas indicaciones procede del propio mundo material, o sea, de la construcción. La mente las construye, los sentidos participan, todo, la memoria, las cosas allí, los egos falsos. Pero otras veces tenemos la suerte o la dicha que esas indicaciones procedan del reino trascendental o del reino de Dios a través de cualquiera de las herramientas que el Señor utiliza para ello y que nosotros en ese momento estamos disponibles para captar el mensaje. Entonces en esos versos también el Señor hablaba de eso, decía, si actúas conforme a mis indicaciones, entonces podrás acceder a esa morada eterna, o sea, podrás trascender por encima de esta vida condicionada, pero si actúas según tu capricho, o sea, caprichosamente, entonces estarás perdido. Esa es la cuestión, o sea, el Señor hacía hincapié también en esa cuestión. Más adelante el Señor decía lo siguiente: por ilusión ahora estás rehusando actuar conforme a mis indicaciones, pero llevado por el trabajo nacido de tu propia naturaleza, tendrás que actuar de todos modos. El Señor está diciendo que cada vez que actuamos de manera ajena o de manera un poco contraria o desviada de sus indicaciones, entonces eso significa que estamos en ilusión, porque ilusión significa precisamente eso. Ilusión significa creer o confundir que las indicaciones creadas por nosotros mismos o las modalidades de la naturaleza son las indicaciones del Señor, o sea, son lo mismo que las indicaciones directas del Señor Supremo. Ilusión es confusión,
sea, son sinónimos. Cuando uno está en ilusión, uno simplemente está en confusión porque está dando por cierto aquello que realmente no es cierto. En el Srimad Bhagavatam, capítulo 9, verso 35, el Señor le explica a Arjuna, le dice, has de saber que todo aquello que veas o consideres como de gran valor en este mundo material y eso no esté directamente relacionado conmigo, entonces no es más que ilusión, o sea, pertenece a mi energía ilusoria. Entonces toda aquella indicación, conclusión, toda aquella meta o lo que sea que consideremos certero, que consideremos cierto, pero que no tenga relación directa con el Señor Supremo, entonces debe saberse que es ilusión. O sea, que no tiene existencia propia, es ilusorio. Entonces, perseguir algo ilusorio, evidentemente, desde el punto de vista clínico, es una locura. Se considera psicosis, ¿verdad? Esquizofrenia, psicosis, en su grado más grave. Y desde el punto de vista de la autorrealización, no conduce a ningún lado. A veces tenemos la manía de seguir tendencias, senderos, caminos, indicaciones, prácticas, etcétera, etcétera, que realmente están basadas en concepciones ilusorias. Están muy bien armadas desde el punto de vista metodológico, o sea, siguiendo ciertas pautas de orden que parecen completamente lógicas y son realmente completamente lógicas desde el punto de vista material y desde el enfoque material, pero no tienen ningún tipo de información o no tienen ningún tipo de basamento correcto desde el punto de vista espiritual, porque no provienen, o sea, no hay detrás de ella un sustento, no hay detrás de ella una, ¿cómo se dice en sánscrito? Una descendencia del conocimiento. Si vamos a la literatura espiritual o a la literatura védica, vamos a ver que el conocimiento, los Vedas, fueron transmitidos de manera descendente. Señor Supremo se lo explica a Brahma, condensado en 4 textos, en los 4 versos semillas del Srimad Bhagavatam. Allí le explica todo el conocimiento, toda la ciencia del yoga, toda la ciencia de la autorrealización, está explicada en esos 4 pequeños textos y está contenida. Después Brahma, a su debido tiempo, se lo explica a Narada, su querido hijo. Narada, después, posteriormente, a su debido tiempo, se lo explica a Vyasa, el compilador de los Vedas. Vyasa, después, a su debido tiempo, se lo expone o se lo explica a Sukadeva Goswami. Y Sukadeva Goswami se lo expone a Maharaj Parishit, el rey que estaba a punto de morir, quien de manera muy afortunada tuvo la misericordia de hacerle preguntas imprescindibles a Sukadeva Goswami para que nosotros nos pudiéramos beneficiar. Allí en ese intercambio había otra gran alma, Suta Goswami, que escuchó toda la narración del Srimad Bhagavatam o de la ciencia trascendental de Dios. Después Suta Goswami, a su debido tiempo, se lo expone o se lo explica a los sabios de Naimisiranya cuando empezó Kali Yuga. Y entonces así es que nos llega la ciencia trascendental. O sea, la ciencia trascendental o la indicación del sendero adecuado, de la explicación correcta de sustancia espiritual, no llega por simple convicción o simple conocimiento deductivo materialista, por muy lógico, pedagógico, didáctico, dialéctico que éste pueda parecer. Porque la ciencia de la autorrealización no pertenece al plano material, no es resultado de un enfoque filosófico, no es resultado de un enfoque donde la mente empieza a elaborar sus propias conclusiones, aunque parezcan muy sólidas, repito, y lógicas.
tiene que haber prueba de que ese conocimiento, de que esa comprensión y esa exposición ha descendido, o sea, está en concordancia con todo el proceso de descendimiento o revelación que ha seguido durante todos los tiempos. Ese es el método védico. No hay otra forma. El Señor no utiliza otro proceso. El Señor no utiliza el proceso inverso. O sea, el conocimiento trascendental no puede emerger del plano de conciencia material. O sea, no puede emerger de lo más profundo hacia lo más elevado. Es al contrario. O sea, comienza en lo elevado, tiene su punto de partida en lo elevado. O sea, los Vedas o el Veda surge del propio Señor. O sea, comienza en lo elevado y es que va descendiendo. O sea, este descender no es que pierde calidad, sino que simplemente va siendo transmitido de eslabón en eslabón. Pero no es transmitido tampoco hacia cualquier eslabón. El Señor no utiliza a cualquier entidad viviente como su herramienta. El Señor utiliza solamente a la entidad viviente que ya está lista y dispuesta para ser herramienta. Nunca piensen que Dios utiliza a cualquiera para encomendarle un determinado papel, una determinada acción, aunque por muy mínima que sea. Por ejemplo, vamos a suponer que usted tiene una fe firme en la suprema personalidad de Dios y usted tiene una situación determinada en su vida que está agobiando su mente y su corazón. Y usted entonces en oración sincera y fervorosa, usted le ora al Señor por ayuda. Usted le ora al Señor por discernimiento, por iluminación, y le ora desesperadamente, y le ora con tanta sinceridad, con tanto afecto y con tanta dependencia del Señor, que el Señor, se puede decir, escucha perfectamente y le responde. Pero entonces cuando el Señor responde, el Señor va a utilizar diferentes personas, herramientas, para que esa respuesta llegue a usted, para que esa ayuda se manifieste en su vida, porque usted está muy metido en el plano objetivo, por tanto, así que la ayuda tiene que llegar a modo de elementos objetivos. Perfecto. La persona que se va a cruzar con usted, la persona que va a llegar a su puerta, la persona que le va a transmitir supuestamente por casualidad una noticia, lo que sea que suceda como ayuda del Señor, usted puede estar por seguro que esa persona utilizada o esas personas utilizadas con herramientas no son cualquier persona, aunque a simple vista todas puedan parecer cualquier persona. Esas personas tienen en su corazón la calidad necesaria para cumplir el papel que Dios necesita se cumpla en ese momento para transmitir la ayuda que usted requiere. Esas personas tienen el corazón lo suficientemente dispuesto, al menos en el mínimo, para poder ser manipuladas en buen sentido por el Espíritu de amor de Dios. Cuando el corazón de una persona está demasiado endurecido y no hay ni siquiera vestigio de fe hacia el Señor en él, entonces ese corazón no puede ser movido, no puede ser manejado de manera favorable por la mano del Señor. O sea, por el Espíritu de amor del Señor, porque el Espíritu de amor del Señor no mueve allí donde no hay al menos las condiciones mínimas necesarias para que la sincronización de este movimiento ocurra. Cuando hablo de sincronización de este movimiento me refiero a que el espíritu de amor del Señor encuentre cierta semejanza, cierta resonancia, ciertos elementos que le permitan resonar en ese corazón. Entonces el Señor no utiliza a cualquiera. Así que cuando usted considere que algo está sucediendo en su vida como respuesta a una oración que usted realizó hacia el Señor Supremo y usted compruebe que en verdad es eso y que no es fantasía de su mente desesperada, entonces usted allí tiene un indicador para saber que ese algo o esa persona o ese grupo de personas o lo que sea no es cualquiera. No es cualquiera. Y entonces usted en su corazón debe de agradecer profundamente a esa persona y debe incluso de
en su corazón también realzar a esa persona. Realzar significa dar gracias al Señor por esa persona, por esa magnífica persona. Porque cuando usted hace eso, usted está realzando a una herramienta de Dios. Usted está realzando a un devoto del Señor que puede que externamente no esté afiliado a ningún sendero, camino u estudio, o puede que esté afiliado y esté en su fase más neófito primaria, donde las contaminaciones y anartas todavía son muy predominantes, pero ya ahí sin duda hay un potencial devocional que es innegable. Lo que se está es simplemente, como se dice en joyería, se está purificando y dándole forma, pero ya la joya está. Entonces usted va a estar agradeciendo y usted va a estar ensalzando la figura del devoto. Usted no está ensalzando las cosas impuras que le quedan, sus detalles negativos aparentes, no. Usted está ensalzando la esencia que hay en lo profundo de esa criatura. Y cuando uno ensarza y uno agradece y uno simplemente piensa con amor y dedicación en la figura de un devoto, uno avanza muy rápidamente en su vida. Entonces, el Señor continúa diciendo, entonces, de ese verso concluimos que cuando uno no actúa conforme a la indicación del Señor, uno debe saber con toda certeza que está actuando por ilusión, está actuando arrastrado por todas las redes de este plano de conciencia material. Porque de una forma u otra la persona va a actuar, usted va a actuar, tiene que actuar. La actuación forma parte de la naturaleza de la entidad viviente. Pero simplemente tienes dos cosas: o actúas favorablemente al Señor Supremo, o sea, para tu propio beneficio espiritual, o actúas de manera favorable a tus sentidos materiales. Si se dan cuenta, todo el asunto de la existencia material surge y se mantiene y se fortalece por el actuar dirigido a complacer los sentidos. O sea, la entidad viviente está actuando en este mundo básicamente para encontrar placer, o sea, para disfrutar. Realmente el actuar de la entidad viviente siempre es para disfrutar, incluso en el mundo espiritual. Lo único que el objeto de disfrute o el tipo de disfrute es diferente. La entidad viviente actúa para disfrutar porque ella quiere experimentar y mantenerse experimentando Ananda o bienaventuranza, pero en este mundo material Ananda no existe. Entonces ella está constantemente construyéndola. Este mundo material es un mundo de construcción constante, donde la entidad viviente está tratando de construir su propia felicidad, o sea, está tratando de construir su propia Ananda, está tratando de construir un reflejo de Ananda. Entonces por eso vive determinadas experiencias, pero las vive a través del cuerpo. Eso quiere decir que su construcción se basa en las diferentes experiencias que recibe a través de los sentidos. O sea, la entidad viviente está tratando de obtener felicidad a través de la experiencia que sus sentidos le transmiten en el plano más básico, o los que están un poquito más sutilizados o con la mente, con la conciencia más en lo sutil, tratan de ser felices en función de las experiencias construidas desde su propia mente. O sea, construyen en su mente su propio mundo de felicidad. O sea, ya no esperan a que suceda afuera, ellos lo van viviendo en su mente, pero es una construcción igual de orden material y también es de orden temporal y depende también de ciertos elementos para ser mantenida en el tiempo, al menos durante un tiempo. Entonces la entidad viviente en esencia está buscando la felicidad, la está buscando, pero la está buscando en el mundo material donde no existe, y como no existe tiene que construirla, y para construirla se basa en los elementos imperfectos que ella misma de hecho de antemano ya ha construido, como los sentidos materiales, que son fieles representantes de la mente para existir en este plano burdo o este plano de existencia material. Entonces, la cuestión es esta. La diferencia está en que toda la actividad de la entidad viviente en este mundo se fundamentan allí. Obtener esa supuesta felicidad a través de la experiencia de mis sentidos.
sea, los sentidos los está utilizando para lidiar con los elementos del mundo material construidos también por la misma mente ilusoria para construir una supuesta relación de felicidad. Entonces, cuando miramos, no es más que una ilusión en el sentido de que no hay nada real allí. La entidad viviente con lo único que está lidiando, relacionándose, es mezclando diferentes construcciones realizadas por ella misma. O sea, es como si usted construye en su mente diferentes personajes de una familia y usted vive esa vida familiar. O sea, usted realmente, la familia no existe realmente. Usted está viviendo una vida familiar donde todos los elementos han sido construidos por usted y usted es feliz en ella. Pero esa vida familiar no tiene existencia propia, no existe por sí misma. Entonces, en el mundo espiritual está pasando lo mismo. La entidad viviente está experimentando felicidad, pero esa felicidad que está experimentando no la está experimentando a través de una relación con construcciones personales. Ella en el mundo espiritual no ha construido nada, sino que ella está dedicando sus sentidos espirituales, absolutamente todos, a la relación con el Señor. Ella está dedicando su sentido de la visión espiritual a observar los maravillosos atractivos del Señor, las maravillosas actividades del Señor, todo aquello que está siendo dedicado al Señor, todo aquello que está surgiendo para el Señor. Él está dedicando su sentido de la escucha espiritual a escuchar el sonido del Señor, de cuando camina hacia el Señor, viene caminando, el sonido de la alegría de las almas relacionándose con el Señor, el sonido del aire que viene y revolotea el aire y remueve los cabellos del Señor, el sonido de la flauta, la música maravillosa que despide el Señor. Ya está dedicando así el olfato a sentir y deleitarse en el olor agradable de las flores que simplemente están allí expidiendo con tanto aroma para agradar al Señor. Todos los sentidos de la entidad viviente están siendo utilizados en el mundo espiritual para tener una experiencia relacional directa con Dios. O sea, literalmente para servir a Dios. Entonces ahí está la gran diferencia. No es que en el mundo espiritual la entidad viviente carece de sentido. Lo que pasa es que estos sentidos son de orden espiritual, pero los tienen. Y esos sentidos desempeñan actividades también, pero todas las actividades están dirigidas hacia el Señor Supremo. El objeto de los sentidos literalmente es el Señor Supremo. Pero en este mundo material el objeto de los sentidos son elementos diseñados por nosotros mismos. Y entonces utilizamos nuestros sentidos para anclarnos a ese elemento, apegarnos a ese elemento. Entonces nos estamos anclando, nos estamos apegando y estamos situando nuestro concepto y experiencia de felicidad en una construcción, literalmente en una construcción, que no tiene en sí mismo sustento, que no tiene sustancia, que es entonces ilusión. Entonces no se trata de arrancar los sentidos, no se trata de tronchar los sentidos, no, se trata de purificar los sentidos, espiritualizar los sentidos, reorientar la dirección en la cual estamos utilizando nuestros sentidos o nuestras capacidades conocidas o potencialidades conocidas como sentidos, tanto de la percepción o sensación como los de la acción. De eso se trata. Cuando, por ejemplo, Ligiana, cuando usted se sumerge mucho, ¿verdad?, en la comprensión del Brahman y logra comprender qué es el Brahman, surge evidentemente el deseo de fundirse en ese Brahman. Pero fundirse en el Brahman, hacerse uno con el Brahman, significa quitar los sentidos, prescindir, arrancar los sentidos, porque en el Brahman no hay variedad. Los sentidos te permiten desarrollar una relación, establecer un vínculo lleno de variedad, porque la variedad usted la percibe a través de los diferentes sentidos. Cuando los sentidos no están, entonces no hay percepción de variedad. Cuando, por ejemplo, suponga que ahora a usted le cubren los ojos, le tapan herméticamente
sus oídos, disculpe, le obstruyen o le inhabilitan las glándulas o los sensores del sabor. Le obstruyen también o le ponen una especie de anestésico que le impida sentir, o sea, lo que es el tacto a manera externa o a manera interna, todo de temperatura, de todo, ¿verdad? Y me falta un sentido, ya dije oído, visión, tacto, y le cubren completamente las fosas nasales y los sensores del olor. Supongo que a usted le hacen todo eso. Entonces su experiencia material burda se termina. A partir de ese momento no hay experiencia material burda y tampoco, por tanto, hay variedad. Todo se convierte en un silencio total. No hay variedad. No hay colores, no hay diferentes olores, no hay diferentes sonidos, no hay absolutamente nada. Entonces eso a nivel material es una semejanza de lo que significa el Brahman, pero en el plano trascendental. O sea, no hay absolutamente variedad. Entonces, si no hay variedad, quiere decir que no hay estímulo, y entonces si no hay estímulo tampoco hay respuesta, y si no hay estímulo y respuesta, no hay entonces existencia individual. Y si no hay existencia individual, por supuesto no hay relación. Si no hay relación, no hay posibilidad de intercambio de amor, porque no hay con quién intercambiar amor. Una persona podría decir, pero no importa, el amor sigue existiendo. Evidentemente el amor sigue existiendo, pero a usted como Brahman, o sea, fundido en Brahman, no le va a dar felicidad ese amor, porque usted no lo está ejercitando, porque usted no existe, su individualidad no existe. En verdad, en el estado de Brahman, no se pierde la individualidad. Lo que se diluye es la conciencia en la conciencia total. Pero la individualidad sigue estando, lo que sigue estando de manera no consciente. Es solamente el Brahman lo que es consciente. Pero el devoto no quiere eso. El devoto no quiere dejar de ser consciente, porque el devoto no soporta la idea de dejar de ver a su Señor. Supongo que la mayoría de ustedes que me están escuchando sean madres o quizás abuela o algo así. Bueno, y quien no lo es, sea tía o tío o al menos tenga un ser querido. Vamos a pensar en un niño o un adolescente, o puede ser una persona ya también adulta, pero bueno, un ser muy querido, pero bien querido, con el que usted tenga un lazo muy estrecho. Sobre todo esto pasa con los hijos, ¿verdad? Los nietos. Piense por un instante, si es que no lo ha experimentado, vaya, lo experimentó en su vida objetivo, y si lo experimentó, le ofrezco disculpas si este ejemplo que voy a poner le remueve los sentimientos. Pero bueno, piense en un instante, solo por un instante, en la idea de perder, de no poder ver jamás, de no poder intercambiar ni siquiera por mensaje, por chat, vaya, de manera virtual, de ninguna forma, con ese ser suyo muy querido. Para cualquier abuelo o abuela, cualquier padre o madre que esté realmente apegado a su hijo, a su hija, a su nieto y a su nieto, la simple idea de no verlos más le da al menos cierto tinte de tristeza. Olvídense de la religiosidad, que si el alma es eterna, que no, que yo de todas formas sé que lo voy a estar cuidando, olvídense todo eso. Simplemente sea concreto, así objetivo en este mundo material. Y piensen en la idea. Piensen en la idea de que de pronto ya una noticia, usted le dice, usted no puede ver más. Todavía eso no es tan grave porque usted dice, bueno, no lo podré ver más, pero sé que está bien, sé que es perfecto. Piensen en la noticia de una pérdida, ¿verdad? De una pérdida. Perdió la muerte. Wow, qué doloroso, qué triste, que la vida se queda sin sabor, la vida se queda sin color, ya nada te incentiva, ya nada te motiva. Y si eso era lo único que había en tu vida, entonces peor que peor. Porque si tienes otros nietos o hijos, la exigencia de atenderlos a ellos te ayuda a ir sobrepasando este momento difícil. Pero si no tienes a nadie más,
entonces se vuelve más difícil aún, se vuelve insoportable. Bueno, lleven eso ahora, imagínense un ejercicio de imaginación, eso mismo, pero en el plano espiritual. El Señor Supremo es el objeto de cariño único, supremo, perfecto, magnífico, total para el devoto puro. La simple idea de pensar en que se va a quedar el devoto puro, ese entidad viviente se va a quedar sin la posibilidad de tener conciencia de la existencia de su objeto de amor o del Señor Supremo, que se va a quedar sin la posibilidad de ver su hermoso rostro, de juguetear con él, de servirle según su sentimiento, el sentimiento que cada cual tenga, que se va a quedar sin la posibilidad de intercambiar con él, de escuchar su sonrisa, de tocar su piel suave, de tocar o masajear sus delicados pies, o de hacerle chiste o broma, o de brindarle reverencias en modo de servidor, así, según el sentimiento de cada cual. La idea de que no va a poder nunca más tener conciencia del Señor Supremo como persona es la idea más terrible para el devoto puro del Señor. La más terrible, así como de terrible es la idea de que una madre o un padre puedan perder a su hijo amado y querido. Asimismo es para el devoto del Señor, porque el devoto del Señor tiene una relación íntima, amorosa, perfecta, total y absoluta con el Señor Supremo como persona. Entonces para él la idea del Brahman es la idea de perder eso. Y no, entonces por eso él no le interesa y por eso él no soporta esa idea y por eso él sale huyendo, el devoto sale huyendo de esa concepción y no recomienda a nadie esa concepción, sino que le pide a todos que por favor trasciendan esa concepción y busquen al Señor como persona para que vean la variedad de riqueza e intercambios que pueden tener con ese Señor. Y por eso hablé por esto, porque hablaba de la variedad y del disfrute de la variedad. Por tanto, los sentidos, prescindir de los sentidos es como perder a tu ser más querido, porque si ya no tienes sentidos, no tienes forma de saber que tu ser más querido existe, porque tú sabes que él existe a través de los sentidos. Entonces, si el ente viviente prescinde o piensa que el camino es quedarse sin sentidos, quedarse sin variedad, quedarse sin existencia, quedarse sin estímulo, quedarse sin nada, es lo que los Vedas llaman suicidio espiritual. La existencia está, pero no tienes conciencia de esa existencia en toda la riqueza de variedad que se puede establecer. Si el mundo material es el reflejo desvirtuado del mundo espiritual, pero a fin de cuentas es su reflejo, y en el mundo material está lleno de variedad, entonces eso por lógica significa que el mundo espiritual también está lleno de variedad. Y si está lleno de variedad, esa variedad está diseñada para ser percibida, y ser percibida significa que la entidad viviente conserva sus potencialidades conocidas como los sentidos. Lo único que son sentidos del orden espiritual y no son sentidos construidos de elementos materiales ensamblados conocidos como sistema nervioso central y sistema periférico, nervioso periférico u otros sentidos, sistemas más primitivos. No, en el mundo espiritual los sentidos son propiamente conciencia, pero están allí para que la entidad viviente pueda experimentar y disfrutar de la indescriptible variedad que hay en el mundo espiritual. Quiere decir que más allá del Brahman, más allá de esa forma, de esos informes impersonal, abstracto, de eso donde sucede todo, más allá de eso, que el Sri Upanishad describe como el resplandor enceguecedor de la suprema personalidad de Dios en su belleza deslumbrante. O sea, más allá de ese resplandor está aquel que emite ese resplandor, o sea, de donde emerge ese resplandor, donde constantemente está la fuente suprema de ese resplandor, la suprema personalidad de Dios desde su morada suprema. Entonces la invitación es esa, porque comenzar a considerar la idea de que el mundo espiritual es totalmente variado
y de que el Señor es totalmente variado, o sea, tiene cualidades, tiene rasgos, rasgos claros, rasgos conocibles, en los cuales yo puedo centrar mi mente. Entonces eso me ayuda a mantenerme en Samadhi. Cuando yo me absorbo en el Brahman o en salud impersonal, entonces el Samadhi se termina porque yo pierdo mi conciencia, o sea, mi conciencia se absorbe en la conciencia universal o total. Yo pierdo mi conciencia, no hay conciencia de Samadhi. Pero hay una etapa, un estado de Samadhi más allá, que es cuando mi conciencia se mantiene, pero no se mantiene ni en el resplandor, ni se mantiene de vuelta al mundo material, sino que da un paso más y se ancla o se fija, se afianza a uno de los rasgos, el que más me atraiga a mí, del Señor Supremo. Establezco mi meditación en su mirada o como dice la literatura, en sus pies de loto o en su cabello o en la forma en que se relaciona con los devotos puros en ese mundo espiritual o en la variedad de ese lugar o de esa morada que tiene todo lo que existe, desde árboles, lugares habitables, todo, pero a nivel espiritual. O sea, yo puedo, o en una actividad que se esté desarrollando allí. Quiere decir que el samadhi del devoto puro consiste en tener su mente siempre fija en algún elemento de esa variedad y en el desarrollo de algún tipo de actividad allí. Entonces, por eso el devoto puro puede estar siempre en samadhi y nunca cae ese samadhi, porque ¿cómo podría caer si está fijo en algo que es supremamente atractivo y supremamente variado, que lo satisface por completo? Cuando usted está fijo, cuando su atención está fija en una persona, en una situación que a usted le atrae mucho, que le llena de placer, que le llena de júbilo, que le llena de paz, que le llena, que por demás le da la oportunidad de relacionarse, de participar, de incluirse, de sentirse dichoso, de experimentar emociones. ¿Quién así de manera natural se aparta de eso? Nadie, ¿verdad? Al contrario, se siente cada vez más ligado. Ese ligado en sánscrito, ¿qué palabra se utiliza para describir eso? La palabra yoga. Entonces la perfección del yoga, el estado máximo al cual nos debe llevar el yoga o la práctica del yoga, es a ese estado. Un estado donde ya usted no quiere desligarse, donde ya usted de hecho no puede desligarse, donde ya todo es completamente dichoso, pero dichoso por la dichosa variedad que usted puede experimentar y por las dichosas actividades que también usted puede desarrollar. Entonces, en ese estado de Dios como Bhagavan o Dios como suprema personalidad que tiene incluso una morada suprema, en ese estado y desde ese lugar es desde donde único se puede mostrar a la perfección lo que se conoce como yoga o ligadura o volver a restablecernos en nuestra posición original. Entonces, por eso Krishna dice en el Bhagavad Gita, con su mente siempre fija en mí. Su mente siempre fija en mí implica en su totalidad que usted sea capaz de, en estado maduro de la devoción personalista, que usted sea capaz de establecer o fijar su mente, establecer su mirada espiritual en un detalle del Señor, de su cuerpo, en un detalle de sus pasatiempos, de su morada, establecer sus oídos en un detalle del sonido espiritual que allí se produce, establecer su olfato en un detalle del olor espiritual que allí usted percibe, el que más le atraiga a usted por la propia naturaleza del personaje que usted allí desempeña en su purificación, en su estado puro, establecer su tacto en un detalle de lo que allí está ocurriendo. O sea, entonces la meditación se vuelve realmente un proceso espiritual. Meditación espiritual significa que usted medita, su objeto de meditación es un elemento que pertenece al reino de Dios, pertenece al mundo espiritual. Meditación espiritual no significa ningún elemento de la mente, ningún elemento sutil, ningún elemento de no sé qué plano de existencia, de no sé qué dimensión, de no sé qué nada, de nada de eso. Porque espiritual significa reino de Dios,
Así que meditación espiritual tiene que estar vinculada necesariamente al reino de Dios, o sea, al Señor Supremo. Por eso el Señor Supremo tiene cualidades, por eso tiene nombres, por eso tiene forma, por eso tiene lugar, espacio, hábitat, morada, para que nosotros podamos identificarnos con alguna de esos nombres, alguna de esas formas, y podamos entregar a eso nuestra atención y nuestro corazón. Ya. Esa es la ventaja de el enfoque personalista o de llegar a comprender a Dios como una persona suprema, que nos ayuda a anclar nuestra meditación, y después cuando esa meditación se vaya perfeccionando en ese mismo objeto, esa misma cualidad, va a llegar un momento en que nosotros vamos a quedar completamente absortos en esa meditación, y esa absorción total sabemos que se llama samadhi, pero ese absorto no quiere decir que perdimos nuestra conciencia, sino lo contrario, nuestra conciencia se muestra a plenitud y se conserva la autoconciencia, o sea, mi conciencia de mi individualidad y de la individualidad siempre presente también del Señor. Y entre esas dos individualidades, que en verdad no somos diferentes, pero sí lo somos, desarrollamos lo que se llama pasatiempos amorosos entre el Señor y su devoto. Ese es el contenido del Srimad Bhagavatam. El Srimad Bhagavatam, obra cumbre del Vaishnavismo, está lleno de pasatiempos amorosos entre el Señor y su devoto. Por eso el devoto no quiere nada más, porque allí siempre encuentra un objeto de meditación, un pasatiempo, una frase, una cualidad de un devoto puro del Señor. El devoto puro se deleita en las dos cosas con la misma intensidad, en las cosas del Señor y en las cosas del devoto del Señor, porque a través del devoto puro del Señor es que él llega al Señor. El devoto del Señor, aquel que está transitando el sendero del Bhakti, se deleita también conociendo sobre cualidades de diferentes devotos puros. Cuando él lee la literatura y lee sobre Brahma, y lee sobre Shiva, y lee sobre Narada, y lee sobre Ganesha, y lee sobre y los concibe como devotos del Señor, entonces él se deleita en leer sobre esos pasatiempos de esos devotos, pero siempre relacionándolos con el Señor. O en cualquiera, o en los que viven en Goloka Vrindavana, los demás pastorcillos de vaca, o en Yasoda, o en Nanda Maharaj, o en Balaram, o en las Gopis, o en las diferentes amiguitas íntimas del Señor. O sea, se deleita. Incluso aspira a llegar a convertirse en un sirviente de ese devoto puro. El devoto, el método que nos enseñó el Señor Chaitanya, no fue aspirar a ser un sirviente directo de Dios. El devoto se considera no calificado para eso, y eso es la humildad del devoto. Es la que lo mantiene a salvo de las trampas sutiles de la mente material, de la vanidad, del orgullo, la arrogancia y los caminos falsos. El devoto se considera no calificado para servir al Señor de manera directa. Entonces, por eso se centra en servir. Él aspira a servir a un devoto puro del Señor. En este plano terrenal, en este mundo material, o sea, al maestro espiritual y a todos los devotos puros del Señor, o a aquellas personas que están al servicio del Señor. Y en el plano espiritual, el devoto se centra. El devoto escoge una figura autorizada, o sea, que sea real, que pertenezca a ese plano espiritual o el reino de Dios, y se centra en esa figura, se centra en ese personaje, lee sobre ese personaje, se deleita en ese personaje, medita en los rasgos que se describen sobre ese personaje, su actividad, su forma de vida, y en su meditación va a llegar un momento en que él va a desear ayudar o participar con ese personaje en la actividad que ese personaje realiza, porque esa actividad que ese personaje realiza está directamente relacionada al servicio del Señor. Entonces él va a sentir el deseo de ayudar, de cooperar, de hecho prestarse al mismo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo hipotético. Madre Yashoda cocina, es la madre de Krishna en Vrindavana. Cocina para el niño mientras el niño está cuidando las vaquitas, pastoreando. Pero Madre Yashoda cocina. ¿En qué cocinamos nosotros? En un caldero, en una olla, perfecto, en una olla. Entonces puede que usted se haya identificado con Madre Yashoda por su sentimiento maternal. O sea, el sentimiento que usted siente hacia Dios es un sentimiento maternal, pero como usted se considera
no apta para experimentarse como Madre de Dios, usted se identifica con Madre Yasoda porque Madre Yasoda está manifestando ese sentimiento, pero de verdad, o sea, propiamente en el reino espiritual por su pureza completa. Usted se identifica con ella, usted comienza a leer un fragmento, un solo fragmentico usted encontró en el Srimad Bhagavatam en el canto número 10, que es donde Madre Yasoda aparece. Entonces usted se identifica con un fragmentico de ella o una frase de ella, usted toma eso como objeto de meditación o con una descripción de ella donde se describe cómo es Madre Yasoda, cómo camina, cómo trata al niño o algún pasatiempo en que ella lo carga o lo regaña. El que más lo hizo usted vibrar, el que más resonó con usted, usted lo toma. No tiene que tomarle el Srimad Bhagavatam completo, usted toma eso. Y entonces usted convierte eso en el objeto de su meditación. Usted ya no medita en esto ni en aquello, no, en ese pasatiempo, en esa cualidad, y usted día, hoy, mañana, pasado. Y mientras canta los santos nombres, usted medita en ese pasatiempo, en esa cualidad de Madre Yasoda. Vamos a suponer que usted está meditando en cómo Madre Yasoda cocina, cómo ella cocina con tanto amor, cantando, como una madre cuando se siente bien, cuando se siente así enamorada de su propio niño y le está preparando el biberón, wow, puede que hasta que cante, se ría, se siente tan feliz. Bueno, imagine Madre Yasoda se siente así constantemente. Ella está preparando allí para su niño deslumbrante. Para Madre Yasoda, Krishna no es Dios, para nada, porque si no, no podría ser madre. Para ella, él es su niño. Eso es lo fantástico del mundo espiritual. O sea, de la morada suprema. O sea, Dios no está. El personaje de Dios no existe. Existe una persona suprema allí con quien cada cual se relaciona de un sentimiento maravilloso, pero diferente al sentimiento de, oh, mi Señor. No, es mi hijo, mi amigo, mi querido, eso. Madre Yasoda está cocinando y vamos a suponer que usted se mete tanto con el tiempo, la meditación en eso, que va a llegar un momento en que usted va a desear participar de eso, usted va a desear, usted lo único que va a querer en la vida va a ser desear de participar de esa actividad. Y usted sabe, usted dice, pero yo no puedo ser Madre Yasoda, pero ay, ojalá yo fuera el caldero, ojalá yo fuera el caldero donde Madre Yasoda está hirviendo la leche, wow. Porque ya con ser el caldero ya es suficiente para mí, porque estoy todo el tiempo al lado de Madre Yasoda, estoy todo el tiempo en sus manos, estoy todo el tiempo sirviendo para que ella sirva a Krishna. Y entonces llega un momento en que ese deseo es tan intenso que usted entra en Samadhi. Las 24 horas del día usted va a estar meditando en eso, aunque usted esté trabajando en su profundo de su corazón y su mente, usted está viviendo ese acontecimiento. Usted es el caldero y usted se siente supremamente dichoso y dichosa porque usted está participando del servicio al Señor Supremo. Entonces la meditación y el servicio al devoto puro de Dios, a uno de sus devotos puros, deviene en servicio puro al Señor. Ese es el método del Señor Chaitanya. Por eso, en algún momento, el personalista llega el momento en que se identifica, según su sentimiento, con uno de los devotos puros que sirven en Goloka o en la morada suprema del Señor. Pero para eso, por supuesto, usted tiene que escuchar descripciones sobre esa morada. Por eso el escuchar es el primer paso. El escuchar, pero primero hay que escuchar de manera general sobre Dios. Y después, a su debido tiempo, ya iremos leyendo textos donde entraremos en las descripciones particulares. ¡Wow! Me he excedido mucho en el audio, pero hablo del mundo espiritual y no me puedo parar. Porque cuando hablo de Madre Yasoda o hablo de cualquiera de sus personajes, mi mente se me escapa y bueno, y nada. Que la gracia del amor de nuestro Señor Supremo nos acompañe, que la paz y misericordia suya nos inunde. Abran sus corazones a Dios, pero a Dios de manera personal, como persona. Abran sus corazones. Quiten las rejas de la filosofía, quiten las rejas de los rituales, quiten las rejas de la meditación abstracta, de la meditación con cualquier cosa, quiten las rejas. Quiten las rejas y abran su corazón. Dense la oportunidad de vivir, de dar un chance a Dios como persona en sus vidas. Solamente les pido eso, porque es lo que todas las grandes almas nos han pedido. Hare Krishna, buenos días, y estoy finalizando esta llamada. Hare Krishna, Hare Krishna.
Hare Krishna,